Seguro que tú en algún momento de tu vida te has planteado venir a estudiar aquí en China. De lo contrario, no estarías en el vídeo de hoy. Pero hay una pregunta. ¿Cómo elegir una buena universidad en China? Teniendo en cuenta que China tiene más de 500 instituciones universitarias, elegir una buena universidad sería como ganar la lotería. Pero por suerte para ti, en el vídeo de hoy te voy a dar los puntos que desde mi punto de vista son los más importantes a la hora de elegir una universidad. Tenéis que tener en cuenta que elegir una universidad no solo se trata del lugar en el que vas a estudiar, también se trata de la ciudad en la que vas a vivir y de las condiciones climáticas que tú vas a tener que soportar. Por lo tanto, elegir una buena universidad en general ya es bastante complicado, pero aquí en China es aún más complicado. Si te gusta ese tipo de contenido, puedes apoyar suscribiéndote, dando un like, comentando y compartiendo, y también me puedes seguir en mis redes sociales. Me estarías apoyando bastante. Sin más preámbulos, veamos de qué trata el vídeo de hoy. El primer punto tiene que ver con la localización geográfica. China tiene casi 10 millones de kilómetros cuadrados, es tan grande como Europa, y al ser un país tan grande es un país diverso. No es lo mismo vivir en el norte que vivir en el sur, y tampoco es lo mismo vivir en el este que vivir en el oeste. A la hora de hablar de la localización geográfica lo voy a desglosar en dos partes. La primera parte es la variación climática. China es un país con varios tipos de climas. Por ejemplo, yo vivo en el noreste, la zona llamada Manchuria. Los chinos la llaman Dongbei, que significa noreste, y es la zona más fría de China. Aquí el invierno dura 6 meses, hay veces que dura más, y las temperaturas generalmente suelen ser muy bajas. Para que os hagáis una idea, a la hora de estar grabando este vídeo lo hago con una temperatura de menos 25 grados, y esta tarde he salido a la calle y no hacía tanto frío. Eso significa dos cosas. La primera, que ya me he acostumbrado al frío, y la segunda, que hay días más fríos que hoy. En otros lugares estar a menos 25 grados significa el acabose. Y a mí me gusta el frío, por eso he elegido venir aquí. Pero si a ti no te gusta el frío, no hace falta que tú estés sometido a ese tipo de condiciones. China también tiene climas cálidos, como por ejemplo el sur de China. Es un lugar con temperaturas muy cálidas y no hace frío durante todo el año. De hecho, ahora mismo en el sur de China la temperatura que manejan son de unos 15-20 grados, bastante tranquilo. Entonces, si tú eres team calor, no hace falta que te vengas a matar aquí en el frío. Puedes ir en un lugar que se adecue a lo que tú necesitas. Pero si a ti no te gusta ni el frío ni el calor, puedes ir al centro norte de China, la zona de Beijing, por ahí. Es un lugar bastante tranquilo. En invierno no hace mucho frío y en verano tampoco hace mucho calor. Por lo tanto, se está ahí en medio entre el frío y el calor. El otro aspecto a tener en cuenta es la economía. China es un país con un desarrollo heterogéneo. No todo el país está desarrollado al mismo nivel. Por lo general, la zona más desarrollada de China es el sur y el sureste, con dos cinturones económicos, dos zonas económicas especiales. La zona que engloba Hong Kong, Shenzhen y Guangzhou, y la zona que engloba Shanghai, Hangzhou y Nanjing. Por lo tanto, ahí se forma como un cinturón, un triángulo de las Bermudas, que es la zona más desarrollada de China. Si queremos subir un poquito, podemos llegar a la zona de Beijing, Tianjin, que no está tan desarrollada como el sur, pero también es algo. Por lo tanto, en estos tres lugares el nivel de vida es más alto, por lo tanto gastas más dinero. Y si eres una persona con pocos recursos, no te recomiendo ir a estos lugares, porque no soportarías la presión. Tal vez para unas vacaciones sí, pero para vivir permanentemente no. Pero China también tiene zonas que no están tan desarrolladas y que podríamos considerar pobres, entre comillas. El nivel de vida es más asequible y algunos lugares son como el noreste de China, la zona en la que vivo, y el centro de China. El costo de vida no es tan alto y te puedes permitir vivir ahí aunque no seas una persona que posea muchos medios económicos, tanto la comida, la vivienda, el transporte y todo lo que te puedas imaginar es más barato en estos lugares. Para que os hagáis una idea, en la ciudad en la que yo vivo, en Harbin, un plato de comida te puede costar $1, por ejemplo, y en Shanghai este mismo plato de comida te cuesta 3. Ya podéis ir viendo la diferencia. El segundo punto importante a la hora de elegir una universidad tiene que ver con el ranking de la universidad. Aquí en China hay 3 rankings principales a la hora de clasificar a las universidades.
Y más adelante vamos a hablar de los rankings, pero ahora voy a decir por qué es importante estar en una universidad que pertenece a uno de estos 3 rankings. Las universidades que pertenecen a estos rankings están acostumbradas a tratar con extranjeros. De hecho, es más probable que tú te encuentres con extranjeros en estas universidades que en otras. Y si tienes suerte te puedes encontrar con algún que otro paisano. ¿Y por qué es bueno estar en estas universidades? Porque como he dicho, estas universidades están acostumbradas a tratar con extranjeros y el trato es muchísimo mejor. Al vivir en un país extranjero, lo más normal es que no tengas a ningún familiar y no tengas a nadie. Por lo tanto, la residencia de la universidad se convierte en tu hogar. Hay universidades aquí en China que no permiten a los estudiantes quedarse en la residencia durante las vacaciones. Te tienes que buscar la vida. Pero las universidades que pertenecen a este ranking te dejan quedarte en la universidad sí o sí. Por lo tanto, esto te alivia un poco, porque generalmente las residencias universitarias son más baratas que los propios apartamentos, o sea, que vivir fuera, sobre todo si vives en una gran ciudad. Por lo tanto, es importante estar en una universidad que pertenece a esos rankings. Y además, si tú quieres buscar un trabajo aquí en China, van a ver, mira, esta persona sale de X universidad, es una persona cualificada y te da más opciones a la hora de que te contraten. Un simple ejemplo de esto, cuando yo ando por la calle y me preguntan de qué universidad soy, que a los chinos les gusta hacer esa pregunta, simplemente con decirles el nombre de mi universidad ya dan por hecho que yo soy una persona bastante inteligente y bastante capacitada. Porque aquí en China, a los propios chinos se les hace un examen, el Gaokao, y el examen es bastante sencillo. La persona que saca mayor nota tiene acceso a las mejores universidades. Por lo tanto, si tú estás en una buena universidad, vas a estar compitiendo con los chinos en teoría más inteligentes. Y como los chinos ya saben que hay los chinos más inteligentes están y ven que tú también estás con los chinos más inteligentes, dirán, tú también eres inteligente. Sin más preámbulos, pasemos a los rankings. El primer ranking es el 985 o Jiobao. Es un ranking que se fundó en 1999 y engloba a 39 universidades, las mejores universidades de China. Generalmente entrar ahí es bastante complicado y bastante caro. Una de las mejores opciones de entrar ahí es siendo becario, pero si no eres becario te va a costar muchísimo dinero. Pero las ventajas, las que he dicho en la introducción del segundo punto, algunas universidades del ranking 985 o proyecto 985 son la Universidad de Tsinghua, que es la mejor universidad de China, la Universidad de Pekín o la Universidad de Fudan y algunas más como estas. En el segundo lugar está el proyecto 211 o Ariao y engloba a 115 de las mejores universidades de toda China. Lógicamente, las universidades del proyecto 985 también están en este proyecto, pero este proyecto es más amplio y generalmente las universidades que están en este proyecto son universidades que se especializan en una cosa, como por ejemplo mi universidad, la Universidad de Ingeniería de Harbin, que se especializa en ingeniería naval, ingeniería marítima y en ingeniería nuclear. De hecho, es una de las mejores en esos 3 puntos en toda Asia. También hay universidades como la Universidad Normal del Noreste, que se centra en formar a profesores y es una de las mejores universidades para aprender chino en todo el mundo. Como podéis ver, son universidades que están centradas en un solo aspecto o en 2 o 3. No es una universidad top a nivel general, pero en líneas generales son universidades buenas. Y el tercer nivel son las doble primera clase. Este es un ranking que se empezó a utilizar en 2017 y viene a sustituir al proyecto 211 y al proyecto 985. ¿Cuál es la diferencia entre doble primera clase, proyecto 211 y proyecto 985? La diferencia es bastante sencilla. En el proyecto 211 y 985, las universidades son inamovibles, independientemente de que lo hagan bien o lo hagan mal. Están ahí por derecho. No admiten nuevos miembros y tampoco quitan a sus miembros. Pero la doble primera clase está ahí con objetivos. Si tú lo haces bien, vas a escalar. Y si lo haces mal, vas a retroceder de tal manera que puedes salir. Actualmente hay 147 universidades dentro del ranking, pero se actualiza todos los años. Está en función de tu rendimiento. De hecho, actualmente es el que ya se utiliza, ya se está dejando el proyecto 211 y el proyecto 985 porque son un poco pasados de moda, por decirlo de alguna manera. Como podéis ver,
Hay 3 rankings aquí en China. Y si tú estás en una universidad que pertenece a cualquiera de esos 3 rankings, estás en una buena universidad y seguramente vas a tener una educación de calidad y una vida bastante cómoda y tranquila. Aunque con las clases te van a machacar un poquito, pero es lo que uno ha venido a buscar aquí. Así que es algo. El último punto que para mí es importante a la hora de elegir una universidad tiene que ver con los tipos de universidad. Yo sé que en muchos países, como por ejemplo en mi país, las universidades no están clasificadas en tipos. Hay 1 o 2 universidades y ya. Pero aquí en China, como hay muchas universidades, las universidades están clasificadas en tipos. Y lo más normal es que las sepáis identificar con sus caracteres en chino. El primer tipo es Ligong Daxue, que son universidades enfocadas a la tecnología y a la ingeniería, sobre todo en física y matemáticas. Universidades que son Ligong, por ejemplo, Beijing Ligong Daxue, Changchun Ligong Daxue o Harbin Ligong Daxue. Las primeras que se me han venido a la cabeza. Otro tipo de universidad son las Gongcheng o Gongye, que son universidades centradas en industrias y en tecnologías de proceso. También sacan buenos ingenieros. Algunas universidades son la Universidad de Ingeniería de Harbin o Harbin Gongye Daxue, que es una de las universidades del proyecto 985, que también está aquí en Harbin. Hay otros tipos de universidades más, como por ejemplo universidades que se encargan de economía, de formar a profesores, de idiomas, de médicos, de abogados y de muchos otros tipos. No los voy a citar todos en este video, porque el video se haría bastante largo, pero podéis pausar el video y veis los tipos de universidades que hay con algunos ejemplos de dichas universidades. Eso por si algún día queréis venir a estudiar aquí en China. Eso ha sido todo por hoy. Espero que esta información os sirva de mucho. Así que ya sabéis, si tenéis cualquier pregunta me podéis escribir por Instagram, me podéis enviar un correo o lo podéis poner en los comentarios. Yo os voy a leer y os voy a responder cuando yo tenga tiempo. Todo es gratis. No cobra absolutamente nada, son asesorías y os facilito información ya que yo vivo aquí y lo único que quiero es que vengan más extranjeros a vivir aquí en China y a estudiar, ya que es un país bastante maravilloso. Así que si te gusta ese tipo de contenido, deja tu like, comenta, comparte y suscríbete, que me estarías ayudando un montón. Así que sin más preámbulos, nos vemos en la próxima ruta. Adiós.